Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición, a otro programa de Hablemos de. Y en esta ocasión vamos a proseguir con todas estas enseñanzas muy importantes acerca de la preparación del sermón. Y esto es muy importante para aquellos que somos ministros del Señor, para aquellos que son pastores, porque es una encomienda de parte de nuestro Dios que nos preparemos diligentemente en la predicación. Y el tema de hoy es, hablemos sobre las herramientas para preparar un sermón. Y como siempre, estoy muy bien acompañado de mi gran y querido hermano Juan Salas. ¿Cómo estás, Juan? Hermano, buenas noches. Pues bien, por la gracia del Señor, ya aquí, después de un largo tiempo de no regresar a esta serie de predicación, ya la extrañaba, ya estaba ansioso por grabar. Íbamos a grabar el día de ayer, ¿verdad? Pero se congeló acá medio estado de Oklahoma y fue imposible el internet. Pero gracias a Dios estamos aquí, hermano. Cuéntame cómo está México, cómo está mi linda tierra. Pues bien, gracias a Dios, aunque una temporada muy loca porque de repente hacía frío y luego hace mucho calor, baja y sube la temperatura, se viene el norte, bueno, por acá en Tampico se viene muy fuerte el norte, hay lluvias, ya no llueve, es un clima muy loco por aquí, pero pues gracias a Dios ahí seguimos. Bueno, no es tanto como comparado allá donde tú vives, que prácticamente todo se congela, ¿verdad? Pero sí, sí, gracias a Dios, pues ahí seguimos, ahí seguimos. Amén, hermano. Y cuéntame, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Vale? ¿Qué vamos a hablar hoy? Ok, bueno, pues vamos a continuar con este punto. Vamos a hablar sobre las herramientas para preparar un sermón, es decir, ciertos recursos que necesitamos para preparar nuestro mensaje y que son muy útiles a la hora de preparar lo que es un sermón en sí. Y antes de hablar de ello, pues vamos a orar, vamos a disponer nuestros corazones delante del Señor para que de esa manera Él tome pues prácticamente toda la guía de este programa y de esta enseñanza. Vamos a orar, familia. Amén, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo que has dispuesto para nosotros, Señor, para poder aprender de tu palabra, para que nos enseñes cómo ser diligentes en la preparación de tus mensajes, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles ministros de la palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer un buen uso de todas las bendiciones y recursos que tú nos has dado. Y, Señor, te pedimos que tú le concedas la guía, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para la exposición de este episodio, Señor, a nuestro hermano Juan, que lo ayudes y lo sostengas y le concedas palabras, Señor, para todo lo que hablemos hoy. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que estos programas pues son de bendición para tu pueblo y para ayuda de aquellos que necesitan afinarse más y crecer más en el ministerio de la predicación de la palabra. Y a ti siempre sea la gloria en todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Pues bien, vamos a comenzar, Juan. Como siempre, tenemos una introducción como todo. Y ya que vamos a tocar el tema sobre las herramientas o recursos para preparar un sermón, pues la pregunta básica es, ¿para qué necesitamos todos esos recursos y herramientas? Porque uno podría decir, por ejemplo, ¿no? Típico, yo para qué necesito tantas Biblias, versiones de Biblias, comentarios, ayudas u otras cosas externas. Si ya con la sola palabra es todo lo que necesito. Ya sabes, ¿no? Típico de que solamente espero que el Espíritu me ilumine y Claro. no necesito ayuda de los hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos herramientas y recursos para preparar un sermón? ¿Cuál sería tus razones, Juan? Pues mis razones son las mismas que el San Pablo le escribe a Timoteo en segunda Timoteo
en el capítulo 2, en el versículo 15, donde le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No, muchos hermanos que han visitado mi casa, familiares inclusive, y alguno de los hijos que me ha preguntado: papá, ¿por qué tienes demasiados libros? ¿Por qué siempre estás comprando libros? Porque siempre, bien, un día que vas a mi casa vas a encontrar que hasta en la sala tenemos otra librería. En el cuarto tengo libros donde duermo, donde están mis hijos hay libros. En la cocina seguramente vas a encontrar un libro. En el único lugar donde no encontrarás un libro es en el baño. Ahí no encontrarás un libro. Y la razón es por esta, de que debemos el hombre de Dios. Ya habíamos definido esto en charlas anteriores. El hombre de Dios es el anciano que predica, o el predicador de la palabra, que es el pastor, o cualquiera que está equipado para la labor y llamado para esa labor, ¿verdad? Debe de prepararse bien para usar la palabra de verdad. Por esa razón tengo los comentarios que tengo, por esa razón tengo las Biblias que tengo. Mi esposa siempre me dice: ya comprar otra Biblia, y le digo: es que me gusta tener otra Biblia para ver otras versiones, pero ese sería la doctrina, por decirlo, que vamos a aprender es manejar correctamente la palabra de Dios, presentándonos aprobados delante de Dios. Y ciertamente algo que me viene a la mente ahora que comentas estas cosas, Juan, es que también nos ayuda a evitar el problema del orgullo intelectual, ¿no? Porque muchas veces creemos que somos suficientes nosotros mismos, y tú y yo sabemos, por ejemplo, en Efesios 4, versículos 9 al 12, que Dios ha dado dones ministeriales al pueblo de Dios, que entre ellos son los pastores y maestros. Entonces, muchos de esos libros son escritos por pastores y maestros calificados y capacitados, perdón, en el ministerio, que han proporcionado, tal vez arrojando una luz sobre ciertos asuntos de la Biblia que nos cuesta trabajo traducir, aprender, enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, pienso Claro. yo que eso contribuye mucho en alejarnos de la autosuficiencia y el Ujú. orgullo ministerial e intelectual. ¿Tú qué piensas? Bueno, claro, ese es el propósito de presentarse delante de Dios aprobado, el hacer nuestras labores diligentemente. Aquellos que han sido llamados por Dios, han sido equipados por el Espíritu Santo y reconocidos por la iglesia y el cuerpo de ancianos, el ser diligentes en esa labor, el estar constantemente aprendiendo. Yo dediqué un sermón Día del Señor que pasó sobre el deseo al ministerio pastoral, y ahí mencionaba que aquel hombre que está capacitado, creo que se lo dije a uno de los ancianos, no me recuerdo, pero lo dije, hermano, que un hombre que está, que es apto para enseñar, significa que está constantemente aprendiendo, no aprendiendo para discutir fábulas y siempre aprendiendo algo nuevo. Para esto, esto sería lo contrario, porque es lo que el apóstol Pablo dice que no debe de hacer el hombre de Dios, sino que constantemente conociendo a Dios, ¿no? Constantemente conociendo más a Dios, conociendo más a Cristo, siendo más lleno de la palabra, renovado de de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, para poder edificar a la congregación correctamente. Yo creo que una de las razones por las que hoy tenemos sermones mediocres no es necesariamente porque no hay, no hay recursos. Yo creo que los hay. Yo creo que hay muchos recursos, sea que hablemos o no hablemos el inglés, hay demasiados recursos. Inclusive si hay recursos en inglés, hay traductores que, aunque nos den una traducción automática, hermano, nos están ayudando a entender un poco de lo que ya sea el comentario bíblico estén enseñando, pero ya tenemos también editoriales que vienen empujando también esa parte de comentarios bíblicos en español y todo eso. Entonces, hay, hay recursos, hay todo esto para poder edificar a la congregación de una manera
correcta. Lo que hace falta es algo que siempre se ha oído, ¿no? Ganas de hacerlo. Preferimos meter tres puntos o comprar e invertir en un software que se llama Logos y tenerlo todo ahí que pasar la tarea ardua de preparar un sermón más pesado que buscamos siempre la vía rápida, es a lo que me estoy refiriendo. La vía rápida siempre nos va a llevar a veces a un sermón mediocre, a veces a la flojera y a veces hasta el hacer plagio de algunas cosas que ya están ahí. Sí, más que nada, el asunto está en que no se le da la debida prioridad en la preparación del sermón, porque al final de cuentas se trata de edificar a los santos y exponer a nuestro Dios en su palabra. Y eso demanda tiempo, estudio, prácticamente ser enseñable, como bien dices, porque si alguien es apto para enseñar, significa que es alguien que es enseñable. Sí, Ujú. entonces, pues en eso sí tienes razón. Pues bien, Juan, vamos a adentrarnos a los recursos disponibles que hay y quisiera comenzar con nuestro primer punto, que son los diccionarios. Cuando hablamos de diccionarios, Juan, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de diccionarios se ofrecen para nuestro estudio personal de las escrituras o para la preparación del sermón? ¿Por qué son necesarios esos diccionarios? Claro, una de las cosas que el ministro debe de hacer al principio, o que se supone que hacemos al principio de la elaboración de un sermón, es el investigar los idiomas originales. No hay hoy en día una decadencia de hermanos que sepan hebreo y griego bíblico para poder predicar mucho mejor. En los tiempos de antes, en el siglo XVI, en el siglo de la Reforma, estos hombres eran hombres educados de esa manera. Inclusive, hermano, en la asamblea de Westminster, cuando se estaba elaborando el directorio para ordenación, Anthony Burgers, él deja saber que el ministro debe de saber los idiomas originales, o perdón, el hombre debe de saberlos antes de llegar a ser un ministro. Y hoy en día nosotros no tenemos eso en inclusive lo podría decir en nuestro campo presbiteriano, no hay ese énfasis. Hay hermanos que salen con algo básico del seminario o algo así. Pues digamos que no tenemos los recursos, las bases necesarias para eso. Hay estos diccionarios que nos ayudan, un interlineal griego, un interlineal hebreo. Hay una aplicación que se llama Blue Letter, que está en inglés. Yo uso mucho Blue Letter cuando estoy preparando mi bosquejo. Ahora sí que estoy poniendo los huesos en orden antes de ponerle carne a esos huesos a mi sermón. Y eso yo no lo sabía, a mí me lo enseñaron los pastores de la iglesia. A mí yo todo lo que sé hoy en día de preparar un sermón y de predicar un sermón, lo aprendí pudiera decir hace 5 años, hermano. Antes yo predicaba, horrible, yo no sabía predicar, así decirlo. Pero estos diccionarios nos pueden ayudar. Y hay muchos, hermanos, hay muchas aplicaciones gratis donde los hermanos que no tienen los recursos para comprarse un diccionario, no sé, de hebreo latín o de latín español o griego español, lo que sea, pueden usarlo en línea, pueden usarlo en línea. Hoy en día está todo eso disponible eh, y esa es la razón por la que deben de usarlos, para entender Pues los idiomas mejor. Pues sí, porque recordemos que la Biblia fue escrita en tres idiomas originales en su momento, que es el hebreo, el arameo y el griego. Y nosotros contamos con versiones traducidas, lo más cercano a los originales. Y son muy buenas traducciones, pero nunca estar más en indagar profundamente en el significado de las palabras.
nada más tan solo, como tú bien sabes, Juan, por ejemplo, la palabra redención, nosotros en español lo entendemos en un significado, pero en el significado griego esa palabra tiene múltiples aplicaciones y significados. Entonces hay Claro. como una especie de espectro de esa palabra que se aplica. Entonces, es muy útil a la hora de conocer los idiomas originales a través de estos diccionarios porque nos amplía más el sentido del pasaje. ¿Mm? Y yo generalmente cuando trabajo en mis sermones, yo uso también otra aplicación que se llama Logos Calogos, así Logos Calogos, nada que ver con el Logos que conocemos, sino que es una página que también traduce palabra por palabra y es muy útil. Porque a Correcto. mí en lo personal me ayuda mucho y me da más sentido a lo que estoy predicando. Y como que eso arroja bastante luz y es un beneficio porque de esa manera buscamos edificar más la, a, a la, a la congregación. Claro. Cuando yo estaba preparando mi sermón de 1 Timoteo 3:1, eh, me di, por ejemplo, cuenta de que la Reina Valera, la famosísima Reina Valera, inclusive la nueva Reina Valera, no había considerado, y no sé por qué no lo consideraron ahora en esta nueva versión, no había considerado la palabra, cuando empieza, si alguno anhela obispado, así empieza la Reina Valera, 1960, y también la otra, y también creo que la Biblia de las Américas y otras versiones empiezan de esa manera, pero en el original dice, si algún hombre, a hombre masculino, así lo dice, si algún hombre anhela el oficio de obispo o el oficio de pastor o el oficio de presbítero, buena obra desea. Y esa palabra no está ahí, la palabra hombre. Y para nuestros en el que vivimos en el siglo XXII es de suma importancia el saber eso, porque muchos se han usado ese capítulo para darle pie al pastorado femenino. Pero cuando lo leen en el original, si hay cualquier hombre, si algún hombre anhela obispado, o sea, es importante entonces el estudio de este texto, del texto que vayamos a predicar en su idioma original, menos las palabras que son clave, los verbos, por ejemplo. A mí me gusta estudiar los verbos de cada versículo que estoy predicando, porque me ayuda a darle una mejor aplicación y tener un mejor entendimiento de lo que el Espíritu Santo está escribiendo a su iglesia. Sí, sí, de hecho, ahorita que mencionas eso de los verbos y todo eso, me viene a la mente, por ejemplo, Mateo 28, un ejemplo nada más, Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y muchos nos quedamos con la idea de que el mandamiento, así en español como va, es id, o sea, vayan. Pero si tú revisas la traducción tal como va en el griego, en realidad el verbo con un sentido imperativo o mandamiento es hacer discípulos. El ir tiene un sentido transitivo, es decir, que a medida que tú vayas yendo, a medida que tú vayas caminando, hagan discípulos. O sea, el verbo, el sentido de mandato, pues cae en la palabra hacer y no en el ir. Y cuando tú ves eso, te cambia mucho el sentido del pasaje, tal como va. Vaya, y te das cuenta cuál es el énfasis del autor sobre las palabras en las que recaen. ¿Cuál es la prioridad que quiere enfatizar el autor del pasaje a lo que quiere referirse? Y eso es una utilidad muy grande en esos casos, ¿verdad, Juan? Claro, hermano. Es de suma importancia, así que ya saben, pueden no descargar aplicaciones gratis, pueden comprar diccionarios. Una de las cosas que yo creo que las iglesias locales deben de tener
bien presente, o los miembros que nos escuchan, es de que por esa razón deben de apoyar el ministerio de la palabra para que el pastor pueda tener la capacidad financiera de poder comprar todos estos materiales para o herramientas de trabajo para la misma edificación de la congregación. No, la librería que tengo es parte, ha sido parte de mi trabajo, y ha sido, o más bien ha sido parte de mi cartera, pero también la iglesia me ha dado y me ha ayudado a tener la librería que hoy tengo, tanto los libros electrónicos como los libros físicos y todo eso, hermano. Pues bien, eso es una excelente inversión. Mucha gente piensa que nada más queremos comprar libros por mero gusto, pero no. Aunque sí les aficiona, a mí me encanta coleccionar libros, pero también es pensando para edificar y ayudar y enseñar a la iglesia. Pues bien, Juan, vamos a seguir con el siguiente, valga la redundancia, discúlpenme. Vamos a proseguir con el tópico 2, las versiones de la Biblia. Juan, las versiones de la Biblia, porque ya ves que nunca nos ha faltado la típica queja, ¿no? ¿Para qué quieres tantas Biblias? ¿Para qué quieres tantas versiones? ¿En qué te ayudan? ¿En qué nos ayuda tener varias versiones de la Biblia, Juan? Al menos en tu caso y en tu experiencia, ¿para qué nos ayudaría? Bueno, a mí en lo personal, yo tengo dos versiones que solo predico de esas dos versiones. La versión de la 60 de la Reina Valera cuando me toca predicar en español. Cuando me toca predicar en inglés, soy la versión James. La razón por la que tengo esas dos versiones únicamente, y de vez en cuando podría ver la versión ESV en inglés, o la Biblia de las Américas, o la New American Standard, la 1900, ya creo 85, no me recuerdo. Sería solamente cuando me invitan a otra iglesia a predicar y yo sé qué Biblia esa iglesia predica, y poder saber y entender lo que ellos están leyendo, pero compararlo también con lo que yo creo que es más real, más pegado al idioma original. Yo creo, por ejemplo, que tenemos una gran herencia al tener nuestra Biblia Reina Valera, no nuestra Biblia calvinista, por así decirlo, ¿no? Tengo la Biblia del oso, también de vez en cuando saco la Biblia del oso, y leo la Biblia del oso y la comparo cuando estoy trabajando en un texto, eh, pero solamente lo hago para comparar textos. Solo estoy comparando versiones, cómo lo dice uno, cómo lo dice la otra, pero lo que va a predominar ahí va a ser el idioma original. Lo que el idioma original dice va a predominar mi estudio. O sea, yo creo que un predicador debe de tener una Biblia que esté cerca al original, que sea una traducción confiable al texto original, y no meramente una Biblia que es simplemente am, famosa, o es de nuestros tiempos, ¿no? Cuando salió la Biblia a las Américas, todo el mundo quería traer una Biblia a las Américas. Nunca se pusieron a ver, ok, esta Biblia, ¿por qué no? O la internacional, o qué sé yo, pero inclusive mis hijos usan King James, todos ellos. Mi esposa usa King James también, y en la iglesia donde predico ahorita, pues usan Reina Valera. Sí, es lo que te quería preguntar. ¿Tienes criterios al escoger versiones? O sea, ¿tienes criterios al decir esta Biblia sí, esta Biblia no, o algo por el estilo? Claro, me interesa mucho quién estuvo detrás de la traducción. Yo no soy tanto del texto Receptus como muchos, solo esta, o solo la King James, o solo la Reina Valera. Yo soy de las personas que, si esta versión está al griego y al hebreo, o sea, tiene una versión mucho mejor, o una traducción mucho mejor, perdón, y quienes estuvieron detrás de ella, yo prefiero esa versión. Yo me voy a ir más confiado con ellos. Inclusive cuando yo estoy estudiando, ya después vamos a pasar a eso, creo. Cuando yo estoy estudiando en los comentarios, muchos de los que dicen los comentarios
se parece a lo que la Reina Valera dice cuando ellos citan la Biblia de Ginebra, por ejemplo, o también tengo una Biblia de Ginebra, la de Juan Calvino, la tengo en inglés, en digital y la tengo en físico. Y también la comparo, hermano. Comparo la traducción de Calvino con la Reina Valera y me ayuda a poder entender, como te digo, mucho mejor el texto y tener una traducción mucho mejor para el público. Básicamente, entonces, tú sugieres mejor tener una Biblia cuya versión sea más literal al texto en los originales, como quien dice, ¿no? Ujú. Sí, hermano. Sí, porque fíjate que, por ejemplo, en las Biblias, como bien sabes, hay como se puede decir dos tipos de versiones. Las equivalencias dinámicas, que son las que no son tan literales, pero son aquellas que te ayudan a comprender un poco el pasaje, como la nueva traducción viviente, como la versión internacional, Dios habla hoy. Y hay otros que son más cercanas a los textos originales en un sentido casi literal, como la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, creo que la Biblia textual. Entonces, Sí. y son muy buenos recursos. ¿Tú crees que hay ventaja en usar Biblias, por ejemplo, de del tipo de equivalencia dinámica como la nueva traducción viviente? Porque yo sé que eso lo usan, por ejemplo, a hermanos que apenas están nuevos, a lo mejor no entienden mucho lo que están leyendo y usan una versión como ese tipo y como que lo comprenden en un español más sencillo, más moderno. ¿Trae desventajas o ventajas al usar ese tipo de versiones? Y ahí vamos a lo mismo. ¿Por qué Mm, la gente está usando algo que es más fácil que algo más difícil? Y ahí nos deja saber la decadencia o el estado en el que está la iglesia del día de hoy, por falta de maestros correctamente, de ancianos que prediquen correctamente la palabra de Dios. En mi caso, cuando yo estaba plantando la iglesia, hermano, yo a todos les di Reina Valera. Le entendieran o no le entendieran, les di Reina Valera. Y la razón por la que les di Reina Valera, les dije, porque yo voy a predicar desde la Reina Valera. Y la otra, creo que la Reina Valera, la 60, es la mejor traducción que puede haber ahorita en este tiempo y más fiable al texto original. Y muchos empezaron a leerla y se fascinaron con la Reina Valera. Y cuando venía alguien con Biblia de las Américas o cosas así, miraban un poco extraño al hermano, pero le daban su Biblia a Reina Valera y le encantaba. Después terminaba dejando la Biblia de las Américas porque la Reina Valera tenía ese sentido de, de dar, de presentar la doctrina correctamente, es a lo que me estoy refiriendo. Cuando creo que yo no sé mucho del tema, hermano, no me quiero meter tanto en la rama del texto receptus y todo ese tipo de cosas, porque no soy muy conocedor de ello y no me quiero meter a donde no me llaman, pero cuando están traduciendo la Biblia, la traducción que le dé el traductor, se la va a dar el traductor en su pensamiento teológico. Entonces, si detrás de esa traducción hubo un traductor de pensamiento liberal, eso es lo que vamos a tener. Por eso la Biblia Reina Valera ha prevalecido y ha seguido y ha marchado porque tiene el pensamiento teológico reformado que siempre ha estado desde el tiempo de la Reforma. Entonces, cuando vemos en aquellas Biblias como la versión internacional, la traducción viviente y todas esas, debemos de tener cuidado del traductor, debemos de tener cuidado de todo eso, verificar si estas Biblias mantienen la doctrina reformada o la doctrina cristiana, no quitando un poquito la etiqueta reformada, doctrina cristiana, que eso es lo que nos importa, eso es lo que queremos que nuestras Biblias tengan. Y por esa razón, yo prefiero Reina Valera King James. Ok, mi hermano, qué bueno que nos lo explicas y lo puntualizas de esa manera. Comentarios, comentarios bíblicos. ¿Qué nos puedes decir acerca de ellos?
¿qué nos puedes decir acerca de los comentarios bíblicos? ¿Son buenos, son malos, son útiles? ¿Nos corrigen una interpretación? ¿Nos ayudan, nos confirman una interpretación? ¿Qué nos puedes decir acerca de los comentarios? Van a ser malísimos para los hermanos que son flojos de trabajar. El ministerio pastoral es trabajo, hermano. Es una obra agotadora y cansada. O sea, el estar sentado 6 horas aquí o 8 horas en un escritorio y estar leyendo y leyendo y leyendo y estudiando y orando, no es fácil. Es igual que cualquiera que vaya a hacer una casa. Y cualquiera que haga una casa, al menos los hermanos de construcción se podrán identificar conmigo, los mecánicos, siempre debemos tener las mejores herramientas para hacer un trabajo eficiente y de calidad. Entonces, los comentarios bíblicos son sumamente esenciales para el predicador. Inclusive el apóstol Pablo, ¿no? Cuando le piden sus libros, que le traigan sus libros y la capa que dejó no sé dónde, no, el saco, seguro haber sido, yo hago broma con mi esposa y le digo, seguro haber sido un saco esos bonitos que tenía, su favorito para predicar, y sus libros, ¿no? O sea, si el hombre que fue al tercer cielo pidió libros, ¿por qué yo no pido libros? Entonces son buenos, son necesarios. Dentro de eso cabe recalcar que hay Biblias de estudio. Por ejemplo, en nuestra iglesia cuando la plantamos, a cada miembro de la iglesia o cada persona que se hacía miembro de la iglesia, le dábamos una Biblia de herencia reformada como bienvenida a la membresía. Entonces, y aparte por la adoración familiar y todo eso. Entonces, si tú llegabas a ser miembro de nuestra iglesia, nos dábamos una Biblia de estudio herencia reformada, porque eso es lo básico que cualquier hombre puede tener en su hogar para estudiar la palabra. Entonces, los ministros de hoy deben de tener este tipo de, deben de tener una Biblia de estudio principal, o sea, lo primero. Y los comentarios son muy esenciales. A mí me gustaría seguir, extender este punto. No sé si me lo ibas a preguntar, pero a mí me gustaría hacerme esta misma pregunta y tal vez tú también puedas responderla, tú que también predicas. ¿Cuántos comentarios bíblicos debería de tener un predicador? ¿Cuántos son suficientes en la preparación de su sermón? Eh, a tener en sí como tener en mi librería, hermano, habidos por haber. Y yo tengo solamente, y esto no lo digo con orgullo o cosas así, lo digo con mucha humildad, yo tengo solo comentarios bíblicos de puritanos. Yo no leo a MacArthur, yo no leo a este. Mencióname uno, hermano, ayúdame. Mira, ni siquiera si no lo sé, no lo tengo aquí en mi librería. Ahora voy a decir ahorita el Eh, por qué. el Sproul, el Vicky, No, Vicky no Núñez, tengo tampoco de Vicky. Núñez, por ejemplo. No, es- no, su no tiene Biblia, discúlpenme. Ahora, ahí sí ya inventé, pero todavía no llega todavía a no ese llegamos. nivel. No, Charlie Eh, Rari, hay un montón, hermano, que tienen Biblias, a hasta de gringos que viven, 12. son gringos que viven ahorita. No Ujú. tengo ni uno de ellos. Todos los que yo tengo son hombres muertos de más de 500 años. Ahora, dicho eso, la razón por la que yo tengo esos es por el estado en el que vive la iglesia. Para mí no confío tanto y quizás soy yo, hermano, aquí es donde ya me abro más como personalmente. Quizás soy yo que no confío en Sproul, que no confío en MacArthur, que no confío en Piper, que no confío en estos hombres del día de hoy. Es más, inclusive cuando estaba en la denominación en la RPCNA, había varios libros escritos por profesores del seminario y no confío. Creo que en el único que puedo confiar es en Ian Murray, pero Ian Murray no tiene comentarios bíblicos, tiene libros de
vida cristiana. Y hasta ahí, y es presbiteriano de allá de Escocia, pero hasta ahí, porque yo quiero confiar, si ves mi celo, por así decirlo, Reina Valera, porque tiene la herencia reformada protestante, la doctrina protestante. Ahora los comentarios son comentarios que mantienen la línea conservadora teológica protestante y no tan liberales. Entonces, ¿cuántos comentarios debería yo de usar entonces en mi sermón? Yo uso máximo, hermano, máximo 4 comentaristas. 2 que son de cabecera, como dijeran por ahí cuando van a ver al doctor, tengo doctor de cabecera, que son clientes seguros aquí en el escritorio. No importa que esté, no importa, hermano, si no voy a volver, no voy a leer a los demás, estos 2 deben de estar, porque sí, y es Matthew Poole. La razón por la que uso a Matthew Poole es por su aplicación práctica y breve del texto. Me encanta la practicidad experiencial de Matthew Poole, simple. Cualquier hermano pudiera entender a Matthew Poole. No está en español, pero está en volúmenes en inglés, y los hermanos pueden encontrarlo gratis en internet también, en inglés. El segundo es, y me encanta la exégesis, me encanta el que usen el hebreo, me encanta que usen el griego, me encanta que usen el latín, es John Trapp. John Trapp es mi comentarista de cabecera. A él lo tengo al lado cuando yo estoy haciendo bosquejo. Yo no tengo a otro maestro de la palabra. Ahora sí que a los pies de Gamaliel estaba Pablo, yo estoy a los pies de John Trapp en el bosquejo de mi sermón, porque John Trapp está haciendo lo que yo estoy haciendo. Él te está dando los huesos del esqueleto, la exégesis del pasaje, la hermenéutica del pasaje. Él está literalmente dándote la estructura de lo que deberías de predicar, por así decirlo. Y ya después, entonces, finalmente, el número 3, Juan Calvino, ¿no? Calvino es uno de los que está ahí para ya cuando yo estoy tomando notas, ya yo tengo mi introducción, mi doctrina, o tal vez no, pero tengo mi introducción, tengo mis puntos, y ya estoy escribiendo en mis puntos. Estoy leyendo a Juan Calvino, estoy escribiendo mis notas. Y yo, si ves uno de mis sermones, tú los has visto, está lleno de subpuntos. Punto 1, como 20 subpuntos abajo del punto 1, y así sucesivamente, y son solo líneas, pensamientos de algo que yo leí. Ya hablé mucho, te cedo un poco espacio para que sigas. No hay problema con eso, mi hermano. De hecho, me pusiste a cobrar mi parte de mi proceso. O sea, yo sí uso comentarios de varios. Generalmente tengo poderla usar no más de tres comentarios básicos, pero de repente, pues también busco. Bueno, yo no tengo una amplia biblioteca como tú, ¿verdad? Y tampoco sé leer inglés. Nada más tengo ciertos recursos en español, ¿sí? Entonces, cuando quiero visitar comentarios, por ejemplo, de los puritanos, me pongo a pensar en el libro que me recomendaste, el Servicio Razonable Cristiano. Ese es uno de, de Bracken, el de Tratado de Teología de Watson. Eso se me hacen muy buenos. El de Teología Puritana de Vicky, ¿sí? Entonces, ese se me hace muy bueno leerlos, más que nada en el sentido de consulta, aunado a todos los libros que ya hemos publicado también en Press. Yo cuando leo los libros que me envías, yo subrayo ahí porque yo tengo que hacer como un catálogo, ¿sí me entiendes? De citas. Cuando veo las Claro. citas, cuando veo las citas y hacen referencia de comentarios en esos libros, yo ya noto la referencia. Es que Watson lo comentó, Pepkin lo comentó, etcétera, etcétera. Y eso me ayuda mucho también en la preparación de sermones, ¿no? Mateo Henry, por ejemplo, ya está en español, ¿no? Y hay una versión buena y una mala.
Ujú, también yo lo uso. Yo uso a Mateo Henry más en el tiempo de aplicación, cuando cuando siento yo que los pensamientos que ya he escrito, los puntos, subpuntos, perdón, que ya he escrito, no están aplicando el texto, y digo, ¿por qué no lo entiendo aquí? Saco a Mateo Henry y le digo, hey, usted que tiene más años de ministerio pastoral, que yo venga y me pondré a sus pies para que me enseñe un poco más sobre la aplicación de este texto. El comentario de Ginebra, por ejemplo, aquí lo tengo ahí en ujú, inglés, el comentario de Ginebra de muchos autores, John Brown, Charles A. Hodge, todos ellos los uso, pero en sermones pesados. O sea, creo que yo ya he agarrado como mi propio estilo, mi propia caña, por así decirlo, donde yo sé que autores me pueden ayudar en estas cartas. Por ejemplo, empecé a Romanos, ok, pues agarro a este brother, ¿no? Este brother es un pesado en el libro romano, y véngase para acá, doctor Martin Lloyd Jones, y ujú, ayúdeme un poco a entender, ¿no? Por ejemplo, comencé la carta de Santiago, en Santiago, pues yo tengo a Thomas Manton, leyendo a Thomas Manton en su comentario, algunas partes con Woodwin, solamente Thomas Manton, perdón, y otros ahí, pero todo va a depender del predicador, con quién se lleva mejor, por así decirlo. Cuáles son aquellos que pueden. Entonces te digo, tiene las mejores herramientas para hacer un buen trabajo. William Perkins, por ejemplo, ¿no? ujú. Perkins tiene comentarios, Stephen Charnock y muchos de ellos. Así que eh, hay infinidad, hermanos. Hay infinidad para hacer. William Hendrickson, ¿no? Ujú, Tengo algunos de ujú. William Hendrickson seleccionados, los tengo. No tengo todo su set completo, pero lo tengo. Ok, solo que aquí cabe hacer una pequeña advertencia, Juan, porque luego tenemos la tentación de ir primero a los comentarios antes de pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, la dirección, el entendimiento de tratar con el texto, porque a veces pasa eso que, como tú dices, ¿no? La pereza, él no quiere batallar, a veces simplemente nos vamos primero a los comentarios y no haber trabajado, perdón, uno solo con el texto. Y eso implica un riesgo porque sencillamente como predicador, pues estoy evidenciando que no tengo la comunión con el Señor para que Él me ilumine por su Espíritu Santo y poder entender el texto. Y ya después de haber trabajado hasta más no poder en mi meditación, en el trabajo del sermón, ahora sí ver todo lo que dice todos estos autores que mencionas, ¿no? Claro, Bueno, sermones escritos, lo que es parecido al anterior, obviamente, pero aquí como que cabe la cierta idea de, ¿para qué quiero leer sermones escritos? Número uno, casi no se publican, dicen, yo he escuchado comentarios de casi no se publican mucho. Y dos, no nos estamos fusilando, pirateando, copiando o plagiando el sermón de otro tan solo por extraer un pensamiento, un párrafo o algo por el estilo. A ver, dime, Juan, tú que a ti te encanta leer sermones y especialmente de puritanos y demás, ¿por qué apoyarnos también en sermones escritos? Que imagino que tiene casi la misma razón que los comentarios bíblicos, pero quisiera escucharlo de claro, ti. claro. Ya cuando yo he terminado, como les digo, hermanos, los bosquejo, he estado ya estudiando, pero me gustaría hacer un paréntesis aquí, algo que no dije en los comentarios, que me gustaría volver a decir, me gustaría agregarlo, hermano, porque creo que es suma importancia. Para los hermanos que trabajan doble, ¿no? Tienen el trabajo de ser ministros y el trabajo de ir a un lugar y estar 8 horas tal vez trabajando. Yo siempre me cargo una libreta conmigo en mi mochila, y tengo la bendición de tener el tiempo, y mientras estoy pensando en el texto, mientras estoy pensando en el sermón, cómo aplicarlo a la congregación,
y se me viene una idea, hermano. Mira, rápido, mis notas. Aquí tengo mis notas de mis sermones. Por siempre traigo una libreta, traigo otra libreta conmigo aquí, que algunos me dicen, ay, hermano, los demonios nos los está enseñando de Dragon Ball Z, pero tengo mis libretas donde estoy apuntando en iPad, mi teléfono, lo que sea. Después, en otra ocasión, voy a enseñarles una aplicación que estoy trabajando, que es como para tener tus ideas encajonadas en carpetas y las puedes alinear y hacer muchas cosas con ellos. En fin, ¿por qué leer sermones? Hermano, porque somos hombres débiles y necesitamos aprender a predicar la palabra de Dios correctamente. Necesitamos leer a estos hombres. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, yo tengo los sermones de Juan Calvino en 1 Timoteo y estoy leyendo lo que Juan Calvino le predicó a su iglesia antes de yo ir a predicar. Ya cuando yo tengo todo mi sermón hecho, ya mis notas, mis subpuntos, mis aplicaciones, entonces me siento como un día para leer solamente a Juan Calvino o el sermón de alguien más de estos puritanos. Y ahí, entonces, hermano, estoy meditando en lo que él está predicando en la su iglesia. Ahí es donde yo verifico lo que estoy estudiando y lo que ya llevo anotado, va bien o voy mal. Digo, estoy en el mismo pensamiento que Juan Calvino, estoy en el mismo pensamiento que Thomas Manton, estoy en el mismo pensamiento que H. Hodge, o estoy en el mismo pensamiento de Samuel Rutherford, de John Trapp, pero de otros, de John Owen, de Thomas Goodwin, de Thomas Boston, Thomas Watson, por ejemplo, tiene una serie de sermones. Estoy en la misma línea que ellos, y si veo que estoy en la misma línea que ellos, estoy listo ya casi para predicarlo. Y lo mismo sucede en el caso de los sermones en audio, porque también son útiles para lo mismo. Ok, vamos a nada más a terminar con un último punto que es la meditación y las notas. Es lo que me había dicho. Ajá. Claro, me gustaría decir algo. Hay un libro, me iba a parar a enseñárselos, pero está en inglés, lamentablemente. Es una guía que se llama una guía de los puritanos. Esta guía de los puritanos está recopilada por un autor, se me olvidó el nombre, de la A a la Z, es decir, del Génesis al Apocalipsis, en quienes predicaron esos pasajes, por ejemplo, Génesis 1, quien predicó en Juan 3:16, quien predicó en estos sermones, y ahí aparece el nombre de ellos. Y también aparecen, por ejemplo, sermones de funeral, sermones de coronación, sermones de ordenación, sermones de asambleas, sermones de esto y sermones de otro. Ahí aparecen todo esto para que puedan serles más fácil. Y es como mi guía, ¿no? Por ejemplo, yo ahí busco a ver quién predicó en 1 Timoteo 3:2 y ahí busco y saco el sermón escrito. Mm. Es algo así como una concordancia o algo por el estilo, ¿verdad? Y esa es una buena manera en la que podemos nosotros tener como una especie de guía sobre textos o pasajes en los que pudiéramos consultar o meditar y así. ¿Ok? Sí, mira, está aquí. Es una guía Oh, hacia los puritanos por Robert Martin. No está en inglés, no está en español, es por Banner of the True, pero nos enseña los tópicos de la escritura que ellos predican. Es un index hacia escritos de ellos. Está incompleto, hay muchas cosas que le hacen falta, creo yo. Me he encontrado con algunas cosas, pero saben inglés, aquí está, hermano, cómpralo. ya. Esa es una buena sugerencia y recomendación. Pues bien, Juan, ¿algo más que quisieras añadir a todo lo que Sobre hemos los tocado? sermones en audio, Los también los sermones. sermones en audio, hermano. Ujú. Son importantes escribir estos sermones en audio, escuchar los sermones en audio, eh,
La razón es la misma, verificar que estamos en ese camino correcto de predicar la palabra de Dios correctamente. Y también, hermano, es importante que nos escuchemos a nosotros mismos. Yo cada vez que termino de predicar y regreso a la casa y ya estoy descansando, me pongo los audífonos y pongo mi sermón que prediqué y me escucho. Corregir lo que no dije, lo que dije mal en la siguiente ocasión. Especialmente si estoy predicando expositivamente o estoy predicando una serie de sermones o una doctrina. Sí, más que nada, yo creo que tiene una ventaja el escuchar tu propio sermón en audio, más que nada porque te ayuda a corregir, como bien dices, te ayuda a ver, por ejemplo, muletillas, te ayuda a ver qué fue lo que no dijiste, lo que pasaste por alto en tu texto que pudiste haber dicho. Te ayuda, bueno, te ayuda a muchas otras cosas, eso trae mucha ventaja. Aunque uno pudiera pensar, es que simplemente estás buscando para amar tu voz y cosas por el estilo, pero no, esa no es la intención. La intención es simplemente corregir lo que nosotros estamos exponiendo, porque a veces hasta incluso puede ser que sea necesario que hicimos una declaración que no estuvo bien y en el siguiente domingo o en la siguiente ocasión para predicar, pues tengas que pedir disculpas y hacer la corrección. Suele Claro, pasar en esos casos, ¿no? Ujú. claro. Ok, mi hermano, creo que hay un último tópico más, la meditación y las notas. Lo mencionaste hace un momento, pero quisiera que lo extendieras más, porque a lo mejor los hermanos van a pensar, ¿tienen más tips? ¿Tiene más consejos para eso? Pues, o sea, ya sabes, porque en lo general Sí, yo soy mucho de escribir, yo tengo que tomar notas y a veces me llega como quien dice la inspiración, en el sentido de que me llega una luz de entendimiento sobre un pasaje y el Señor lo proporciona, ¿no? Y hay que anotar. Pero tal vez te podemos encontrarnos con hermanos que digan, es que yo no estoy acostumbrado a hacer notas, yo trabajo así sobre bosquejo o algo por el estilo. Eh, ¿Cuáles son las ventajas en sí sobre tomar notas, meditar, tomar notas, eh, para aquellos que no están acostumbrados a eso o no les convence mucho eso? Ujú. memorizar es memorizar lo que estás aprendiendo. Esto es comprobado cuando nos enseñaron a escribir, nos enseñaron a hacer resúmenes en las escuelas, eh, al menos yo en la escuela pública, es anotando, anotando nuestra memoria graba mucho mejor las cosas que estamos aprendiendo que si las estuviéramos solo mirando por un televisor o por un audio. Al menos yo de esa manera memorizo mi sermón. Por ejemplo, esta ocasión, otra vez haciendo referencia al sermón de 1 Timoteo 3, vaya, escúchalo, por cierto. Uno de los ancianos me dice, oye hermano, te voy siguiendo porque les mando mi sermón para que ellos vean lo que voy a predicar. Y va él viendo y dice, en el punto 2, hermano, te fuiste como 6 puntos que no dijiste, dice, y fluiste libremente, pero dijiste cosas, hermano, que yo realmente no había mirado bien cómo este texto realmente lo está enfocando. Fueron cosas que tal vez en algún momento que estudié durante la semana, que siento que no estudié lo suficiente, estudié durante la semana, salieron ahí a relucir en el sermón que el Señor usó, que yo tenía guardado aquí en mi mente y los usó para llevar a la persona a la edificación mucho mejor. Entonces, yo siempre estoy cargando una libreta de notas y a veces, como les digo, a veces estoy en mi iPad, ¿no? Ya, pues yo tengo capacidad de poderme comprar un iPad, lo uso, ¿no? Ahí meto mis notas, pero si no, antes cuando no tenía para un iPad, yo usaba una libreta, hermano, y cargaba una libretita pequeña y un lápiz o una pluma y ahí guardaba mis notas. Cuando ya llegaba la hora de escribir mi sermón, sacaba esas
notas y las ponía en mi escritorio y entonces las usaba en cada punto que yo voy ordenando. Todo va, todo va a depender de la persona, de su deseo de querer edificar a la iglesia. Si no quiere edificar a la iglesia bien, él va a entregar un trabajo mediocre. Mencionábamos logos, ¿no? Hace tiempo yo usaba logos. Mi esposa es testigo que seguramente va a estar viendo este video, donde yo hasta $3,000 estaba endeudado con logos. El más reformado, el de portafolio, no sé qué, el más caro, hermano, que tienen de reformado. Lo tenía yo y lo usaba simplemente porque quería que me hicieran las cosas más fáciles, ¿no? Tú pones un texto ahí y automáticamente te hace un Word. Y tú automáticamente puedes hacer ahí un bosquejo, puedes tener puntos, comentarios de otros hombres, tanto viejos como modernos, y poder pegar y hacer todo y tener tu sermón. Pero me estaba dando cuenta que lo único que hacía era tener un estudio bíblico o estar enseñando como si fuera una academia el día de la predicación. Y estaba más endeudado que estar edificando la iglesia hasta que conocí a uno de los pastores aquí en Oklahoma y tomé unos cursos con ellos de ministerio pastoral y le pregunté, oye, brother, ¿y qué usas? ¿Logos? ¿Usas esto? ¿Usas lo otro? En aquel tiempo había otro software. Me dice, no, hermano, mira mi librería, tengo mi librería y tengo esto y tengo lo otro, tengo esta aplicación y un pedazo de papel. Y así hago mis sermones. Hermano, desde ahí empecé a implementar eso del uso de las notas y de apuntes, de cada cosa que estoy leyendo y cada cosa que estoy estudiando para mi sermón. Sí, más que nada, ¿sabes? Otra cosa que pienso, porque yo también hago mis manuscritos, te ayuda a enfocarte mejor en el mensaje. O sea, ya no andas variando hacia dónde vas, no hagas montes de lo que vas a decir, sino que ya tienes un escrito que te da un flujo de pensamiento o una línea de pensamiento acerca de lo que el autor quiso decir en ese pasaje y ayuda bastante. Oye Juan, ahora que me entra, bueno, ya lo sé, pero me imagino que a lo mejor la audiencia se puede preguntar, ¿manuscrito completo o solamente un bosquejo resumido? ¿Qué es mejor? Porque ¿Me podrías, me, pod- si tomas me podrías ayudar más a entender esa pregunta? sí, o sea, manuscrito completo me refiero a escribir literalmente todo lo que vas a decir en tu sermón. O un resumen, porque me acuerdo que en cierta ocasión me pasaste un bosquejo de uno de tus sermones, que es prácticamente como una hoja. Entonces, es recomendable ambos, de acuerdo a cada quien su personalidad y estilo, porque todo eso se basa prácticamente en las notas y meditaciones que uno realiza. ¿O tú qué piensas? Hijo, pues yo soy de la mente de puntos, subpuntos, puntos, subpuntos, puntos, subpuntos. Yo no escribo todo mi sermón. Yo podría decir, y lo voy a decir con mucho temor y mucha humildad, que yo podría subirme a predicar el sermón sin mis notas, hermano, sin los subpuntos. Yo lo tengo tan memorizado, pero esa es mi mente es fotográfica tal vez, tan memorizado que inclusive una vez se me perdió el sermón y el iPad no quiso trabajar ese día. Se desconectó del internet y no quería conectarse. Y dije, ¿qué voy a hacer? Lo prediqué, hermano. Prediqué ese sermón y ese sermón está en la página de la Iglesia de Herencia Reformada. Y lo prediqué, estaba predicando una serie de Pedro. Pero me acuerdo de ese sermón por la razón de que lo estudié bien. Y yo creo que aquí va a pasar el que lo estudia bien no necesitará y no dependerá de tu sermón escrito. Ahora yo sé que muchos hermanos presbiterianos aquí es donde van a decir, ¿cómo estás diciendo eso? A muchos de ellos sí les gusta escribir,
todo el sermón y literalmente se suben con 4 o 5 páginas, pero yo a veces digo, edificarán, o sea, yo siento que me lo estás leyendo y aquí te voy a dar un bonus a los televidentes, es que voy a enseñar uno de mis sermones, voy a compartir pantalla y para que vean, se den una idea de cómo es mi mente. Este es el sermón del ministerio pastoral que prediqué. Eh, yo uso notas, que es de Apple. Mira, ahí está mi primer punto, hermano, por ejemplo. Yo ya sé, ya mi mente ya lo sabe todo, hermano. Él ya sabe cómo va a introducir, él ya sabe cómo va, qué es lo que va a decir cuando dice la necesidad de los ministerios bíblicos en las congregaciones. Mi mente ya sabe eso. Él ya sabe cómo iniciar, cómo arrancar. Yo ya lo tengo maquinado en mi mente y digo, yo voy a arrancar así, voy a hacerles esta pregunta, voy a hacerles este comentario, les voy a decir esto porque ya los conozco a los hermanos. Entonces, yo voy más a la aplicación experiencial. Y mira, mi punto número 2, ahí está con un montón de subpuntos. Y mi conclusión aquí está bajito, bien simple. Y si tú escuchas el sermón, tú comparas este sermón escrito, los subpuntos, con el sermón que yo prediqué, te vas a decir, hermano, aquí solamente en estas notas yo creo que está el 50% está aquí y el otro 50%, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde salió todo eso? Y la razón es porque pues lo estudié bien, hermano. Lo estudié bien. No creo que haya sido el mejor sermón que haya predicado en mi vida, pero estudié, hermano. Gracias, Juan. De hecho, yo soy del team manuscritos completos, porque yo sí los escribo completos, pero trato de no leerlos. Más que nada, sí los estudio, los preparo y en mi caso, hablando en mi caso, yo lo hago para no salirme de la tangente, porque yo sé que hay predicadores que luego se les vuela la barda y dicen cosas que no son, y es como una medida de seguridad, por así decirlo, saber lo que vas a decir, pero sin la necesidad de ser literal o apegarte tanto al manuscrito como es, porque obviamente hay una libertad en el espíritu, en la guía del espíritu, en el momento de predicar, cuando el Señor te concede el denuero. Muchas veces puedes predicar como el 50% de ese manuscrito y el Señor te da el resto para aplicarlo debidamente. Entonces, pues es eso, mi hermano. Nada más quería que checáramos ese tema. Pues bien, mi Sí. hermano, Cada no quien es sé, diferente. Yo he exacto. visto, por ejemplo, a Joel Vicky, una vez lo vi con un papelito así, hermano, como con 3 hojitas así chiquitas, y te Ujú, como a 5 o 6 puntos, y dije, este tipo, el sermón que se tiró, solamente traía unas ujú, hojitas así pequeñas, pero es cada quien, hermanos, cada quien es diferente, cada quien predica diferente, usa métodos diferentes. ujú. Ok, mi hermano, pues creo que hemos llegado a la recta final de este episodio. No sé si tengas algún último comentario antes de despedirnos. No, hermano, que no, que los hermanos que nos han escuchado, que son predicadores y que tal vez sienten, em, ¿cómo se dice?, achaparrados por otros o que piensan que otros son mayores, que no se sienten de esa manera. Tal vez usted no es Spurgeon, usted no es Calvino, usted no es fulano de tal, pero pues usted es quien es por la pura gracia del Señor. Tal vez no lo inviten a conferencias, no lo inviten a hacer cosas como este tipo de cosas, tal vez no haga lo otro y aquello, pero usted es quien es en el Señor Jesucristo. Y mientras usted esté edificando la congregación de Cristo y la iglesia de Cristo esté creciendo en la fe, eso es más que suficiente, Albert. Dios no nos llamó a ser los mejores expositores del mundo, pero tampoco nos llamó a ser los mediocres y flojos
y descuidados del mundo, sino nos llamó a ser fieles obreros de su palabra. Sí, más que nada es eso. Dios quiere que seamos ministros fieles. Pues bien, Juan, muchas gracias por esta ocasión, por compartirnos la enseñanza de hoy y muchas gracias a toda nuestra audiencia, a nuestros queridos amigos que nos han estado acompañando en esta hora y pues nos vemos en la siguiente edición o el siguiente episodio. Así que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos, hermanos. Señor sea con ustedes.